Les invito, mis hermanos, a que abran conmigo sus Biblias al libro de Santiago. Santiago, capítulo 1. Hoy estaremos viendo versículos 1 al 4. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Santiago, capítulo 1, versículos 1 al 4. Gloria a Dios. Amén. Y dice así, mis hermanos, la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aleluya. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema: esta prueba me fortalecerá. Digan conmigo: esta prueba me fortalecerá. Aleluya. Hermanos, la vida está llena de pruebas y tribulaciones de diferentes colores, de diferentes tamaños y formas. En la vida, todos nosotros, mis hermanos, sin excepción de nadie, todos nosotros pasaremos pruebas matrimoniales. Todos nosotros en algún momento tendremos pruebas financieras, pruebas de salud, pruebas con nuestros hijos, pruebas en el trabajo. Están las pruebas, mis hermanos, del fracaso, las pruebas del rechazo, las pruebas de un corazón roto, por muchas razones. Hay pruebas en el ministerio, pruebas de disolución, depresión, y pruebas de la muerte. Hermanos, las pruebas llegarán y afectarán a todas las personas, de todas las edades. Las pruebas no hacen discriminación de nadie. Afecta a los niños, a los recién nacidos, a los adolescentes, la juventud, los adultos, los ancianos. Las pruebas afectan a todo mundo. Repito y digo, la vida, mis hermanos, está llena de pruebas y tribulaciones. A nadie les gustan las pruebas. A nadie. Y nadie se puede escapar de ellos. No es una cuestión, las pruebas y tribulaciones no son cuestiones de si vienen a la vida. Más bien son una cuestión de cuando vengan a la vida, ¿qué vas a hacer? Porque van a llegar, tarde o temprano va a llegar una prueba. Y cuando llegue, la pregunta es: ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, mis hermanos, cuando tu vida personal se ponga difícil por X razón, o cuando tu salud se vea afectada y te dan malas noticias? ¿Qué harás tú? La pregunta, mis hermanos, es: ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos? Porque nosotros como creyentes sufrimos diferente. El mundo no tiene esperanza, pero tú y yo sí tenemos esperanza. Tenemos la palabra de Dios y tenemos a un Dios que está con nosotros en todo momento. Así que, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer el creyente, tú y yo, cuando estamos pasando por pruebas y tribulaciones que vienen y afectarán nuestra vida? ¿Qué debemos hacer? Punto número 1, mis hermanos, digan conmigo: debemos continuar en Dios. Amén. Punto número 1, digan conmigo: debemos continuar en Dios. Miren lo que dice el versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Noten, este siervo le está escribiendo ¿a quién? A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos, Santiago, también conocido como Jacobo, el medio hermano de Jesucristo, escribe esta carta a sus paisanos que estaban dispersos en el extranjero. Sus paisanos, los judíos, aparentemente
estaban pasando por momentos muy difíciles y Santiago les escribe esta carta para animarlos a que no se rindan. Él toma el tiempo para escribir esta carta a sus paisanos que están sufriendo alrededor del mundo. Santiago les escribe esta carta para alentarnos a ellos a seguir viviendo su fe, a que no abandonen la fe, sino a que sigan viviendo su fe de una manera activa y con gozo en Jesucristo. Continuar vivir a pesar de las tribulaciones, continuar de vivir la vida cristiana activa y gozosamente en Cristo Jesús, a pesar de cualquier cosa. Sigue caminando en fe, sigue viviendo tu fe activamente y gozosamente. ¿Por qué es que les escribe esto y los anima? ¿Por qué? Porque eso es lo que muchas veces pasa, ¿no? Cuando viene la prueba, ¿qué es la primera cosa que queremos hacer cuando viene la prueba? Queremos dudar de Dios. Queremos llorar ante Dios, amargarnos con Dios, dejar de seguir a Dios, dejar de orar a Dios, dejar de congregarnos en Dios. La carne, mis hermanos, cuando viene la lucha y la prueba, la carne, la primera cosa que quiere hacer es dejar el camino de Dios. Pero Santiago, anticipando esto, a través del Espíritu Santo, les escribe esta carta a ellos, para que en lugar de abandonar el camino, en cambio, ellos puedan seguir buscando la sabiduría en Dios. Para que sigan creciendo en Dios, sigan sirviendo a Dios, sigan clamando a Dios, sigan viviendo la fe en Dios. Por eso dije, punto número 1, continúa en Dios, a pesar de. Hermanos, si tú en tu actual estás pasando por cualquier tipo de prueba y estás considerando apartarte de la fe, estás considerando dejar de seguir al Señor por esa prueba que ahorita te está afectando, porque repito y digo, eso es lo que muchas veces pensamos hacer. Viene la prueba, viene la tristeza, viene la aflicción. Primerito, Señor, me alejo de tus caminos. ¿Por qué? Si nada podemos hacer sin Dios. ¿Por qué alejarnos en ese momento? Es cuando más necesitamos continuar y permanecer en Cristo Jesús. Entonces, si tú en lo actual, por la prueba que estás pasando, de X razón, de X forma, de X color, si tú en este momento estás pensando abandonar la fe, apartarte de los caminos, déjame decirte que Dios te dice en esta noche, no lo hagas. Cristo le dijo a Pedro le dijo ¿te irás tú también? Y dijo Pedro, ¿a dónde más iré? ¿A dónde vas a ir si te apartas de Dios? ¿A dónde? Allá no hay nada. Tan siquiera con Dios hay esperanza, hay poder, hay gozo. No lo hagas. Hermanos, dile a la persona que está a tu par, no te vayas. Dile a la persona que está a tu par, no te vayas. Dile a la persona que está a tu par, no te apartes del camino. No los vi, no los escuché. Dile a la persona que está a tu par, exhórtalos, dile, no te apartes del camino. ¿Por qué? ¿Por qué no te deberías apartar del camino? Porque Dios le dijo a Josué, cuando estaba a punto de pasar una lucha contra una nación potente, Dios le dijo a Josué, sé fuerte y valiente. Aleluya. Ante la prueba le dijo, no desmayes porque yo tu Dios estoy contigo. Aleluya. Tú no estás solo en la prueba. Salmos 23 dice, aunque andes por el valle de sombra de muerte, no temas. ¿Por qué? Que Dios dijo, porque yo estaré contigo. Proverbios 3 dice, confía en el Señor y no te apoyes en tu propio entendimiento. Cuando estás sufriendo, tantas cosas se nos vienen a la mente. Nuestra propia carne nos dice tantas cosas, pero es ahí donde tú le tienes que decir a tu propia carne que no. La palabra de Dios dice esto y creerla.
No te apoyes en tu propio entendimiento. Isaías 41 dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Y Dios dijo, yo te voy a sostener y yo te voy a ayudar. Aleluya. Jesús dijo en Mateo 6, no te preocupes de lo que vas a comer, de lo que vas a beber o cómo te vas a vestir. Le dijo a los discípulos, a la multitud que lo estaba escuchando, dijo, no te preocupes de eso. Jesús dijo, ¿quién de vosotros por preocuparse demasiado puede añadir a su estatura un codo? Preocuparte no te va a ayudar en nada. Confiar en el Señor, sí. En el segundo libro de Crónicas 20, estaban a punto de guerrear contra un ejército fuerte. Y el rey dice, la batalla no es tuya, sino la del Señor. Aleluya. Pablo dijo a los Efesios, en Efesios 6, les dijo, vístanse de la armadura de Dios y peleen con la espada del Espíritu. Dios le dijo a Sara en Génesis 18, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Hermanos, pruebas y tribulaciones vendrán, pero nuestro Señor Dios es más grande. Nuestro Señor Dios es más fuerte. Lo cantamos, ¿no? Grande y fuerte es nuestro Dios. Bueno, ante la prueba es hora de vivirlo. Dios es más grande, Dios es más fuerte y Dios es todopoderoso. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando las pruebas y las tribulaciones vienen y afectan nuestras vidas? No salirte del camino, continuar en el camino, continuar en Dios. Y punto número 2, digan conmigo, debemos regocijarnos en Dios. ¿Qué debemos hacer entre la lucha, la tribulación, la prueba? Debemos, punto número 2, regocijarnos en Dios. Aleluya. ¿Por qué regocijarnos, mis hermanos? ¿Qué motivos tenemos de regocijarnos en medio de la prueba? Déjame darte 3. Hay muchos, pero hay 3. ¿Por qué regocijarnos? Porque Dios es bueno todo el tiempo. ¿Por qué regocijarnos? Porque Dios siempre tiene un plan. ¿Por qué siempre regocijarnos? Porque Dios siempre está en control. Aleluya. Así que regocíjate, hermanos, porque lo que estás pasando, déjame decirte que Dios lo está usando para producir en ti resistencia. Digan conmigo, resistencia. Miren lo que dice el versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice, hermanos míos, tened por gozo, ¿no? Dice, sumo gozo. ¿Cuántos ayer se gozaron que ganaron los Astros? Muchos se gozaron, yo me gocé. Un gran gozo. Right? Ayer fue el cumpleaños de Eliana. ¡Qué gozo! ¡Aleluya! Gozarte en esos momentos es fácil. Y gózate, porque son momentos sumamente especiales. Pero aquí dice que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gózate en la prueba. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, digan conmigo, paciencia o resistencia. Digan conmigo, resistencia. Aquí la palabra griega en el versículo 3 para paciencia es upomoni y significa estar bajo un peso y resistir. Aquí la palabra paciencia en el versículo 3, la fe produce paciencia o resistencia. Resistencia aquí significa estar bajo un peso y resistir. Cuando tú estás bajo un peso y resistes, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la consecuencia? Te harás más que fuerte. Ese es el punto. La prueba produce fortaleza en tu fe. Dios quiere fortalecer tu fe. Hermanos, la prueba, aquí paciencia significa la capacidad de estar bajo un gran peso y sostenerla
con el fin de fortalecer. Esto, mis hermanos, es muy similar a cuando vas a levantar pesas. Al levantar pesas, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo? Al levantar estas pesas y hacer varias repeticiones, uno literalmente está destruyendo sus músculos. Los está haciendo pedazos. Está rompiendo uno mismo sus músculos. Uno dice, ¿para qué voy a hacer ejercicio entonces si estoy rompiendo mis músculos? Y eso es cierto, los estás dañando. Por eso tus músculos están tan adoloridos el próximo día. Por eso te duele. ¿Por qué? Porque los hiciste pedazos. Pero cuando los dejas descansar, cuando se recupera, ahora está más fuerte, está más grande y tiene más forma. ¿Y qué haces otra vez? Levantas pesas y los haces pedazos otra vez. Dejas que se recupere y al recuperarse se hace aún más fuerte, más grande y toma más forma. Hermanos, Dios hace lo mismo con nosotros, pero no con pesas, sino con pruebas. Dios hace lo mismo, quebranta tu corazón, quebranta tu vida, no con el fin de que te lastime, te va a lastimar, ese es parte del proceso. Pero al terminar el dolor, sales de ahí más fuerte en el Señor. Aleluya. Y ese es el fin del Señor. El fin de Dios no es lastimarte. Dios no te quiere lastimar a propósito porque no tiene nada mejor que hacer. El fin de Dios no es lastimarte, sino formarte. Pero para formarte tienes que pasar por pruebas que te van a doler, te van a lastimar. Oh, pero allí Dios produce un gran peso de gloria a través de tu vida. Aleluya. Hermanos, el fin de Dios no es que sufras, sino que crezcas. Aleluya. Cristo vino para salvarte, pero también para crecerte en el Señor. El fin de Dios no es causarte dolor por causarte dolor, sino para que llegues a la madurez de fe, para que seas semejante a la imagen de Cristo Jesús. Aleluya. Vayan conmigo a Hebreos 12, Hebreos 12:11. Dice, léanlo conmigo, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? Tristeza. Pero, digan conmigo, pero, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aleluya. Hermanos, tenemos que entender que las pruebas producen en nosotros justicia. Las pruebas, mis hermanos, producen y cosechan en nosotros una vida justa conforme a la imagen de Dios, y ese es el propósito de Dios. Noten esto, que las pruebas, cada vez que, por ejemplo, Lucas o Eliana, Joshua, cuando era pequeño, se enfermaban y los miraba sufrir, ese mismo día yo me arrepentía de todos mis pecados. Ese mismo día le decía, Dios, ¿qué hice? Ese mismo día le decía, Señor Dios, si te fallé en esto, lo voy a corregir. Eso es lo que hacen las pruebas. Te agarran la atención para que te pongas a cuentas con el Señor. Y eso no hablar de las pruebas más grandes. Te traen a una perspectiva eterna una vez más. Te das cuenta que el tiempo es corto. Te das cuenta que la vida es tan frágil. Te pones a cuentas con el Señor. ¿Sí o no? Cuando tus finanzas van bien, vas todo tranquilo, pero cuando se pone la presión y te cortan las horas, ahí sí comienzas a orar. Las pruebas son para mantenerte activo en la fe. Dios trae pruebas a tus vidas, lo permite para que no te apartes de Él. Las pruebas son necesarias en nuestras vidas. Nos hace seguir dependiendo del Señor. Porque si no,
lo más seguro es que nos alejaríamos de Él. Nosotros somos como ovejas que tan rápido por cualquier cosa nos descarriamos. Pero las pruebas, Dios las usa para regresarnos al redil. Tenemos que entender que las pruebas, mis hermanos, cosechan en nosotros una vida justa. Producen santidad en nosotros. Producen acercamiento al Señor. Dios, mis hermanos, quiere fortalecer tu fe. Dios no quiere que te quedes igual. Quizás por eso estás pasando lo que ahorita estás pasando. Para que aprendas a confiar en el Señor. Para que busques al Señor. Para que entiendas que sin Él nada eres. Hermanos, sin Dios tú y yo no somos más que polvo de la tierra. Es lo que dice, de la tierra salimos, a la tierra, al polvo regresaremos. Oh, pero si estás en Cristo, no te quedarás ahí. Sino que del polvo Dios hará un nuevo cuerpo para ti en aquel día. Y seremos igual como Él. Dios, mis hermanos, quiere fortalecer tu fe. Quiere formar tu carácter. Quiere formar tu fe. Quiere hacerte conforme a su imagen. Dios quiere que tú te veas como su Hijo. El Hijo perfecto. Esa es la meta y el propósito de cada uno de nosotros. Reflejar a Cristo a través de nuestros pensamientos, nuestras acciones y actitudes. Que toda tu vida se centre en Cristo y sea para la gloria y honra de Cristo. Aleluya. Jesucristo mismo tuvo que crecer. El mismo Hijo de Dios tuvo que crecer. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, crecía en gracia para con Dios y los hombres. Si Cristo tuvo que crecer, ¿cuánto más tú y yo? Si Cristo tuvo que crecer y padecer para que a través de esos padecimientos creciera y fuese exaltado y glorificado, ¿cuánto más nosotros no pasaremos tribulaciones para crecer y glorificar y honrar al Señor? Hermanos, en mi corta vida aquí en esta tierra, he aprendido a través de la experiencia, a través de las pruebas, a través de las tribulaciones e incluso la disciplina del Señor. He aprendido que el sufrimiento, las pruebas, las aflicciones, la disciplina te hace crecer de una manera que ninguna otra cosa puede. El dolor puede hacerte crecer de una forma que de una manera que otra forma no puede. ¿Sí o no le dices a tu niño, no toques eso que está caliente? Pero no aprenden así. No es hasta que literalmente tocan la olla y se queman que ahí ya dejan de tocarlo. Muchas veces somos de la misma manera. Hasta que nos duela es cuando decimos, ok, ya no voy a hacer eso. Pero gloria a Dios por esa prueba que Dios permite, porque a través de ello tú eres a salvo. Eres transformado, eres santificado, eres purificado. El oro, sus impuridades son sacadas a través del fuego. Dios te salvó para que seas diferente, para que seas como Él, y usará las pruebas para hacerlo. No te asustes. No es para asustarte. Oh, man, Dios me va a probar. No. No te asustes. Dios lo hace en amor. La palabra de Dios dice, a los que Dios ama, Dios disciplina. Porque si no, no fueses hijo. Yo nunca le voy a regañar a un niño que no sea mío. ¿Por qué? Le puedo aconsejar, hey, a lo mejor no hagas eso. Pero yo no lo voy a regañar, no lo voy a disciplinar. ¿Por qué? Porque aunque quizás le tenga un sentimiento, no es mi hijo. Y además el padre se puede enojar conmigo. No le digas nada, es mi hijo. Perdón. Pero si es mi hijo, o créeme que los voy a regañar. Si tú has puesto tu fe en Cristo, ya no eres creación, sino ahora eres hijo de Dios. Y Él es tu Padre, y porque te ama, te va a corregir. Pero eso es amor. ¿Sí o no? Cuando tú corriges a tu hijo, lo haces porque los amas. Tú no los quieres ver, tú no quieres verlos crecer y ser niños malos, ¿verdad?
Por eso tú les dices, hey, no hagas eso. E incluso les pegas para que sean corregidos. Dios, porque te ama, hace lo mismo contigo. Dios es tan bueno y lo hace en amor. Así que si estás sufriendo hoy, gózate, porque eso significa que Dios te ama. Gózate, porque eso significa que eres hijo de Dios. Gózate, porque a Él le importas. Gózate, porque Él tiene un plan y un propósito para tu vida. Gózate en el Señor. Mis hermanos, Dios quiere que sepas que esa prueba te va a hacer crecer en Él. Va a hacer que confíes más en Él, que te está haciendo santo en Él. Aleluya. Así que si has recibido malas noticias, gózate. Gózate. Si te acaban de dar la respuesta que no esperabas, gózate. Si estás viviendo lo último que esperabas, gózate. Salmos 112, versículo 7, la Nueva Traducción Viviente, dice así. Salmos 112, versículo 7, dice: ellos, es decir, el hombre justo, los hombres justos, las personas justas, ellos no tienen miedo de las malas noticias. Porque confían plenamente en que el Señor los cuidará. El justo no tiene miedo de las malas noticias. ¿Por qué? Porque sabe que eso, saben en quién han confiado plenamente en el Señor. Te acaban de dar malas noticias, no temas. Si hay una sola cosa que temer, es Dios. De ahí Él dice: confía en mí. No te afanes, no te preocupes, ora. Es la voluntad de Dios para tu vida. Aleluya. Gracias a Dios por su palabra. Amén. Las pruebas y tribulaciones edifican en nosotros confianza para poder decir esas mismas palabras del salmista. Aleluya. Así que, ¿qué vamos a hacer cuando estamos pasando las pruebas? ¿Qué vamos a hacer cuando nos dan esas malas noticias? Vas a continuar en Dios y vas a regocijarte en Dios. Y punto número 3, digan conmigo: debemos esperar en Dios. Debemos esperar en Dios. Cuando se recuerdan de ese canto que dice: esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón, ¿qué dice? Confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Espera en Dios. Él no te ha fallado, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué vas a dudar ahora? Miren lo que dice Santiago 1:4. Santiago 1:4 dice: mas tenga la resistencia, la prueba, el dolor, su obra, ¿qué? Completa, para que seáis perfectos, maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Lo voy a leer otra vez. Dice: mas tenga la ¿qué? Upomoní, que ya dijimos es dolor, pero con el fin de producir ¿qué? Fortaleza. Dice, en otras palabras está diciendo: deja que ese dolor tenga su obra completa en ti. Eso está tremendo. Hermanos, espera en Dios y deja que la prueba que estás pasando haga lo que tenga que hacer. Deja que esa prueba tenga su obra completa en ti. Es como cuando estás descargando algo en la computadora y se está tardando mucho. Muchas veces nos desesperamos y decimos: nah, ya no, mejor no. Clic, lo cierras y no dejaste que completara la descarga. Estás impaciente. No. Deja, cuanto tarde, deja que esa prueba tenga su obra completa
en ti. Mantente en el fuego hasta que Dios diga. Muchas veces somos tan fáciles y rápidos para rendirnos. Muchas veces tiramos la toalla demasiado rápido. Muchas veces queremos las cosas ya. Señor Dios, si no me das esto para esta fecha, me alejo. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está esperar en Dios? ¿Dónde está confiar en Dios? ¿Dónde está caminar no por la vista, sino por la fe? El apóstol Pablo, siendo un gran hombre, sin embargo, él mismo quería salirse del dolor antes del tiempo. Cuando le dijo a Dios, Dios, quita de mí este aguijón en la carne, ya quita de mí este mensajero de Satanás. Se lo pidió, quita de mí este dolor que ya no lo puedo soportar. Se lo pidió 3 veces, pero ¿qué le dijo Dios? Le dijo que no. Tienes que sufrirlo un poquito más. Tienes que sufrirlo un poquito más. Dios, al contrario, le respondió, bástate en mi gracia. Le estaba diciendo, mi gracia es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya. Entonces, mis hermanos, espera en Dios en la prueba. No te salgas del fuego antes del tiempo. La victoria está por venir. Aleluya. ¿Cuántos reciben esta palabra? La victoria está pronto de venir. Pero tienes que esperar. Espera en el Señor. Espera en Cristo Jesús. Miren lo que dice Salmo 105. Aleluya. Vayan conmigo a Salmo 105. Salmo 105, versículo 16. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han hecho abdominales? Yo, como pueden notar, no reciente, pero las he hecho en algún momento. Y muchas veces cuando uno está haciendo abdominales, cuando ni bien comienza el dolor, paramos. Pero es allí, cuando comienza el dolor, que tienes que seguir. Porque es allí en donde el verdadero crecimiento viene. Entonces tú que estás sufriendo ahora, espera en Dios. Mantente en el fuego hasta que Dios diga. Miren lo que dice Salmo 105, versículo 16. Trajo hambre, Dios, sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Eso es una prueba, ¿sí o no? Y envió un varón delante de ellos que se llamaba ¿qué? José, y fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora, digan conmigo, que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová, ¿le qué? Le probó. Noten esto. José tuvo un sueño de que iba a ser rey, de que el sol, la luna y 2 estrellas se iban a postrar ante él. Ese es un sueño hermoso, ¿sí o no? ¡Wow! Gloria a Dios. Señor, yo voy a ser rey, voy a ser príncipe. ¡Aleluya! ¿Quién no toma eso, no? Pero el precio que iba a pagar por ello. Pero durante eso, Dios lo iba a moldear, lo iba a probar, lo iba a perfeccionar, lo iba a pulir. Durante ese tiempo iba a hacer que él perdonara a sus hermanos. Durante ese tiempo iba a hacer que ayudara a sus hermanos. Durante ese tiempo lo iba a probar para si se iba a mantener firme o no.
José tenía aproximadamente 15 años cuando tuvo ese sueño. Y literalmente después de ese sueño todo le fue mal. Todo. Incluso estuvo en prisión por muchos años. Se olvidaron de él. Estaba encadenado. En griego, es que dice ahí, ¿no? Encadenado, sufriendo injustamente. José podría haberse dado por vencido durante ese tiempo. Dijo, ese sueño que me diste, nunca lo vas a hacer. Él podría haberse alejado de los caminos del Señor en esa prisión y pudiera haberse convertido ateo en ese entonces. Yo ya no voy a seguir al Señor. No me escucha. Ya llevo 15 años sufriendo. Tenía 15 años cuando tuvo el sueño. 30 años tenía, 15 años después. Y todavía estaba en la cárcel. No, aquí ya no. Abandono y dejo de creer en el Señor. Él, mis hermanos, podría haber tomado la vía fácil, como dijo la esposa de Job: maldice a Dios y muere, y que se acaben ya tus problemas. Eso hubiese sido la vía fácil, pero no lo hizo. Ahora estoy seguro que José tuvo momentos en los que se quiso dar por vencido. ¿Quién no? Él es humano. Pero la palabra de Dios, el aliento de Dios, el confort de Dios, las promesas de Dios, el Espíritu de Dios lo mantuvieron en pie y creyendo. Por lo cual, miren lo que dice, por lo tanto, miren lo que dice versículos 20 al 22. Envió el rey y lo que soltó. 15 años después. El Señor de los pueblos, y le dejó ir, ¿qué? Libre, por fin. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Dice, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñará sabiduría. Hermanos, José recibió el galardón porque permaneció en la prueba y esperó en el Señor. Él esperó en el Señor. Y para concluir, mis hermanos, yo no sé qué malas noticias has recibido tú. ¿Qué te han dicho? ¿Qué has perdido? ¿Quién está enfermo? ¿Quién está agonizando? ¿Quién murió? Yo no sé. Yo no sé qué lucha estás pasando en tu matrimonio, con tus hijos, tu situación en el trabajo. Yo no sé qué aflicción estás soportando ahorita, qué soledad, depresión estás pasando. Pero Dios sí lo sabe. Y Él está contigo. Por lo tanto, continúa en Dios. Regocíjate en Dios y espera en Dios. Aleluya. Deja que Dios haga lo que Dios tiene que hacer. ¿Confiarás en Él? Confiarás en Él. El que confía en Él, miren lo que dice Santiago 1:12. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón, bendito es el varón, que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido, permanecido en la prueba, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que permanece, aguanta la prueba y confía en el Señor. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar.